Hola a todos. Esta semana vamos a empezar a platicar un poquito acerca de la histología del aparato respiratorio. Em, es un aparato bastante interesante y que ahorita, pues, debido a la enfermedad que nos tocó vivir en esta pandemia, pues está un poquito de moda, por así decirlo, es interesante y además es relevante entenderlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, hablemos un poquito acerca de las generalidades. Básicamente, el aparato respiratorio está compuesto por los pulmones y una serie de ductos, que son vías de entrada que conducen el aire hacia los pulmones. Dentro de las funciones principales, obviamente, del sistema respiratorio, pues es la respiración, o sea, el intercambio de oxígeno y CO2 que se da en los alvéolos pulmonares. Em, pero también está involucrado, bueno, obviamente, como ya habíamos dicho, entre de las vías de conducción. Eh, Estas acondicionan el aire, o sea, desde la nariz se va calentando, humedeciendo, y limpiando lo mejor posible para que cuando llegue a la sección del intercambio gaseoso, que como decíamos es la función principal, pues esté lo mejor posible la calidad de este aire para que se dé un intercambio más adecuado. Pero también dentro de las partes que vamos a estudiar están las funciones de la fonación, o sea, de la generación de la voz, que las vamos a ir viendo en la tráquea, y también cuestiones sensitivas, ya que en la cavidad nasal vamos a tener una sección específica que nos va a ayudar a detectar todos los aromas que van a penetrar a través del aire y nos van a dar esa sensación, ¿no? de un olor. Eh, en menor medida, también el sistema respiratorio está involucrado en la termorregulación, ya que también en este proceso se enfría un poco la sangre, aunque no es mucho, la verdad, pero y también, como les decía, el enfriamiento más bien el calentamiento del aire va a generar cierto frío en nuestro cuerpo, pero no es como una función muy vital o muy principal, por así decirlo. También va a haber regulación del agua, ya que, como les decía, hay que humedecer ese aire y se habla, algunos dicen que más o menos perdemos alrededor de medio litro por pura respiración, ¿no? Y esto es muy evidente, por ejemplo, como cuando hace frío sacamos nuestro vaho y luego se ve la nube de vapor que va saliendo, ¿no? Pues es parte de este vapor que vamos perdiendo o de esta agua que vamos perdiendo por respirar. Y también una sección de la cavidad nasal está involucrada con el oído, con parte de la presión del oído. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el tema y también lo vamos a entender un poquito mejor cuando ya veamos la sección del oído. Desde el punto de vista anatómico, por así decirlo, podemos dividir al sistema en dos partes. Una, la porción superior, que va a estar compuesta por la cavidad nasal, los senos paranasales y la orofaringe, o sea, básicamente desde la nariz hasta como la mitad de la garganta. Va a ser la parte superior de la porción superior del sistema respiratorio. Y la parte inferior del sistema respiratorio ya es básicamente después de la garganta. Básicamente es perdón, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, bueno, y los pulmones en general, ¿no? Los bronquios están dentro de los pulmones. Bueno, más bien, sí, sí, sí. Entonces van a ser estas dos secciones en que la dividimos, pero también la podemos dividir en una porción como más fisiológica. Entonces, por un lado va a estar la porción conductora, que va a estar compuesta por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, excepto los bronquiolos terminales. Ya vamos a irlos viendo cuando vayamos desglosando todas estas partes de poco a poco. Y vamos a tener la porción respiratoria, que van a ser los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que básicamente en la porción conductora simplemente son, o bueno, en cuestión fisiológica, su función básica es nada más canalizar o ser una vía, un conducto por el cual el aire pasa hacia la porción respiratoria. Y en la porción respiratoria, desde los bronquiolos respiratorios, hay un poco de intercambio de gases. No es la función principal de estos,
pero ya en estas zonas vamos a empezar a encontrar un poco de intercambio. Obviamente, el lugar principal donde se genera esta función son los alveolos, que es el lugar que está hecho, diseñado completamente para que se dé la enorme cantidad de la, de la transferencia de gases, del intercambio gaseoso, ¿no? Pero esa es como la diferencia entre la porción conductora y la porción respiratoria, que como les digo es más una división un poquito más fisiológica. Bien, empecemos a hablar un poquito sobre la cavidad nasal. Bien, dentro de la nariz o bueno, dentro de la cavidad nasal vamos a tener varias cámaras. Obviamente las tenemos en pares, una del lado izquierdo y una del lado derecho. eh, y la llamamos vestíbulo, que básicamente la porción de nuestra nariz, la entrada de nuestra nariz, las fosas nasales y la entrada. También vamos a tener una región respiratoria que ya está en el interior y un pequeño bulbo, una región en la parte de arriba casi pegada al hueso que divide con el cerebro. Va a estar la región olfatoria. En este video precisamente podemos ver parte de estas partes, ¿no? El vestíbulo, que básicamente la nariz, la parte de región cartilaginosa de piel que está entrando. Y luego empieza la mucosa respiratoria, sobre todo la parte de los cornetes. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y en la zona de arriba, pues la región olfatoria de la cavidad nasal. Bien, a partir de que empieza la mucosa, vamos a encontrar precisamente la mucosa respiratoria. Esta va a calentar, humedecer y filtrar el aire que nosotros estamos inspirando. Posee una red vascular muy extensa, hay muchos vasos sanguíneos en esta zona, igual también hay muchos nervios. Por eso es una región muy dolorosa y que a veces cuando se daña por un golpe, por ejemplo, o por un rasguño, por cualquier eh, pues lastimadura que se le pudiera hacer a esta región, empieza a sangrar mucho. Y como le decía, pues también es muy dolorosa. Y también en esta zona hay abundantes glándulas secretoras de moco y cerosas. Aquí podemos ver otras imágenes precisamente de los lugares donde están las diferentes zonas, desde el vestíbulo, ya la región respiratoria, y en la zona de arriba de estas cámaras, pues está la región olfatoria. Vamos a ver qué podemos encontrar. O bueno, el componente principal de esta región va a ser, o bueno, casi todo el tracto respiratorio va a ser el epitelio respiratorio, así lo llamamos de manera general, pero básicamente lo que vamos a encontrar en él van a ser células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo, células de gránulos pequeños o que secretan hormonas o citocinas, células basales que van a hacer el intercambio celular por la descamación que se genera, y una lámina propia. Las células ciliadas, como ven aquí, pues su función principal es el mover las pequeñas partículas que se van filtrando, ya sea polvo, pueden ser esporas, pueden ser un montón de cosas que pueden irse o que se pueden inhalar con el aire que nosotros inhalamos, ¿no? Entonces, por eso las cilias van a estar moviendo estas pequeñas impurezas que se vayan colando conforme nosotros vamos respirando. Y, por ejemplo, aquí en la parte de arriba se ve precisamente una pequeña grano de polvo o algo así que precisamente se está llevando. Las células caliciformes van a producir el moco precisamente para retener, para que se pegue estas impurezas y las cilias lo vayan movilizando. Las células en cepillo, esas no las podemos ver con una fotografía de microscopio óptico, no forzosamente se ven solamente con microscopía electrónica. Vamos a ver algunas imágenes de ellas, pero estas básicamente son sensitivas. Entonces, cuando hay algún objeto que genera alguna irritación, pueden provocar estímulos de tos o estímulos de estornudos, ¿no? Estas son las células que generan esos estímulos. Eh, y como les decía, hay algunas células que generan ciertas hormonas que se secretan o ciertas citocinas para la cuestión inmunológica. Y las células basales que las vamos a tener en la base y van a hacer el intercambio de las diferentes células que se vayan descamando o desprendiendo o perdiendo pues por la manera normal de vida de estos tipos celulares.
Y abajo tenemos la lámina propia, mucho tejido conjuntivo, desde ahí están los vasos sanguíneos, linfáticos, etcétera. Algo bastante interesante o algo que es necesario decir es que este es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Si ven bien, no se ve muy bien como que haya división muy concreta entre célula y célula, por eso se le conoce como pseudoestratificado. Bien, entonces, ah, aquí era precisamente las fotos que les quería decir, pero nuevamente aquí vemos, ¿no?, el epitelio, los diferentes tipos de células caliciformes, las ciliadas, la membrana basal y el tejido conjuntivo que está debajo de él. También vamos a encontrar glándulas mucosas que van a estar generando más moco para esta región. Y aquí podemos ver precisamente cómo se ven las cilias del epitelio respiratorio que hay ya desde la mucosa de la cavidad nasal. Y donde ven una G, estas son las células caliciformes. ¿Ok? Y aquí podemos ver precisamente la otra región, aquí con menos células ciliadas y con más caliciformes. E incluso en las flechas se puede ver el moco que va segregándose. Y por ejemplo aquí, esta es una célula en cepillo. Esta que se ve aquí como pequeñas cilias muy, muy chiquititas, precisamente son de las células en cepillo. Bien, la región olfatoria, o las células especializadas en el olfato están en el techo de la cavidad nasal. Esta está tapizada por un epitelio olfatorio pseudoestratificado sin células caliciformes. Vamos a ver que son unas células bastante interesantes, ya que tienen una especie de cilia, solo que estas no se mueven. Y conforme va entrando, eh, las partículas que generan algún aroma junto con el aire, pues las que vayan pasando precisamente por el techo de la cavidad nasal van a ser las que entren en contacto con estas células que van a generar o van a dar el estímulo de los olores, ¿no? Como ven aquí parecería que tienen como una especie de cilias y estas van pues a estimularse dependiendo de los diferentes olores y generarán esta señal. Aquí podemos ver precisamente cómo se ven la parte del tejido respiratorio. El epitelio se compone básicamente de células receptoras olfatorias, que son neuronas bipolares, o sea que tienen su soma dentro y tienen dos regiones que se extienden, ¿no? También hay células de sostén, que estas precisamente no tienen los receptores para el olfato. Células en cepillo y células basales que están haciendo el intercambio de las células que se van perdiendo. Aquí podemos ver también otra parte interesante. Bueno, aquí en el corte histológico vemos también que hay unos axones nerviosos enormes, muy, muy grandotes de tejido nervioso. Y glándulas olfatorias. Vamos a ver que aquí hay unas glándulas en específico que se le llaman de Bowman. Aquí las ponen el nombre en el dibujo. Que precisamente están secretando moco, el cual en específico facilita o tiene proteínas que ayudan un poquito a que los olores se peguen y tengan el tiempo para que sean percibidas por el epitelio olfatorio. Y aquí podemos ver precisamente los tipos celulares, un pseudoestratificado, donde en la parte de arriba están precisamente las células ciliadas, donde tienen sus receptores. Aquí, así es como se ve a microscopía electrónica, precisamente estas cilias, que como les dije, no tienen movimiento, sino que ahí hay diferentes receptores, diferentes proteínas, sobre todo que están acopladas a proteínas G, que perciben ciertas moléculas y que nos generan algún olor. Bien, entonces, como les decía, una parte como muy característica del seno olfatorio, pues son las glándulas de Bowman, que son precisamente exclusivas de aquí. Además, su secreción no es tan mucosa, obviamente sí se secreta mucina, se secretan lisosimas para la cuestión inmunológica, IgA para la protección de esta región, y como les decía, algunas proteínas que se unen a moléculas que generan olor para una mejor percepción de los olores. Bien, algo bastante interesante de la cavidad nasal es que está unida a los senos paranasales. Estas son regiones huecas del cráneo
donde hay tejido respiratorio, bueno, no hay tejido, no es tejido respiratorio, perdón, es epitelio respiratorio. Como ya lo vimos, células ciliadas, pseudoestratificado con células caliciformes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sobre todo hay muchas células caliciformes. En algunas personas se llegan a inflamar, precisamente la inflamación de los senos provoca dolor y pues la gran cantidad de líquido que se puede generar ahí, pues puede generar incluso infecciones, sinusitis, etcétera. Entonces, en algún momento puede generar problemas, precisamente la inflamación, la generación de la sinusitis, puede ser muy dolorosa. Este, pero como les decía, no se entiende muy bien para qué o cuál es la función de estos senos, o están muy, muy involucrados en la fonación, o sea, en la forma en que nosotros hablamos o el tono de voz personal de cada persona. Bueno, no, obviamente. Eh, entonces están como muy involucrados en eso. Algunos otros creen que tiene que ver un poco con el soporte o cuestiones estructurales del cráneo, pero sobre todo están involucrados mucho, mucho en la fonación. Y otra estructura bastante interesante son los cornetes nasales, que son estructuras óseas que tienen eh, una muy alta vascularización, incluso se pueden llegar como a hinchar. Tienen tejido muy parecido, por ejemplo, al del clítoris o al de el pene, que por ejemplo la pastilla para la disfunción eréctil puede generar que se hinchen estas zonas. Y que se escuche como, pues sí, como si tuviera una congestión nasal la persona que los toma, ¿no? Para los que toman Viagra. Entonces, estos cornetes sirven para generar turbulencia en el aire que va entrando a la cavidad nasal. Y pues las partículas de polvo o bacterias o cualquier impureza que tenga el aire por la turbulencia y la fuerza centrífuga vaya pegándose en el epitelio respiratorio y gracias al moco, a las células ciliadas, pues se pueda ir sacando poco a poco, ya sea a través de pues, los mocos que nosotros nos sacamos, o ya luego veremos cuál es la región final de donde va todo esta mucosidad, ya básicamente se va hacia la faringe, para que ahí se vaya el esófago y sea eliminado por la acidez del estómago. Aquí podemos ver precisamente todo el cuerpo óseo que tienen los cornetes nasales. Algunos libros también los llaman turbinales, algunos otros también los llaman conchas. Entonces depende del libro que ustedes lean. Pueden ver la gran cantidad de vascularización que hay dentro de ella. Y como les digo, a veces pues algunas cosas, algunos medicamentos los pueden llegar a hinchar y a hacer que suene como si una persona estuviera congestionada.